Damas y caballeros, buenos días. Sean bienvenidos otra vez al curso de especialización Crimen Organizado Transnacional. El día de hoy tendremos la lección número 2 con el tema tráfico humano. El tema será desarrollado por la licenciada María de Los Ángeles Mainardi de Colón, quien es experta en estos temas y tendremos el gusto de presentarles en un momento. Voy a leer su hoja de vida. Ella es periodista y licenciada en Organización y Gestión Educativa por la Universidad Austral. Es experta en relaciones humanas y relaciones públicas, técnica en periodismo, miembro fundador de varias ONGs, entre ellas Estilo Mujer, Palladium, Asociación para la Dignificación de la Mujer, Maserfa, Madres del Servicio de la Familia en Paraguay, Red Federal de Familias. Actualmente es presidente de Estilo de Mujer, miembro de la Comisión Directiva de Sembrar Valores, presidente de la ASEXA, Asociación de Escritoras Católicas, vocal de EPAM, Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato Infantil desde la Concepción, miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Federal de Familias, presidente de la Junta del Frente Federal por la Vida y Familia de Cava. También ha tenido conducción en varios programas de radio y televisión, entre ellos Sin Tapujos en 1990 a 1994, Estilo de Mujer de 1994 a 2006, Un Hombre con el Fuego del Amor del 2006 al 2008, también Cultura de Vida por Radio Palermo, en 10 radios en el interior del país desde el 2011 al 2015. Dentro de los cargos que ella ha desempeñado, ha sido profesora de radio en Ciencias de la Información en la Universidad Austral, secretaria general de la Escuela de Educación Universidad Austral, directora ejecutiva de la Organización de la Universidad de la Punta San Luis, asesora de la senadora Liliana Negre de Alonso en el Honorable Senado de la Nación en temas de cultura, educación, vida y familia, observadora ante las Naciones Unidas en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, y también ha tenido cargos políticos, candidata a segunda legisladora por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 2009, candidata a segunda a diputada nacional por el Compromiso Federal en las primarias en el 2011, sexta candidata a diputada nacional de las elecciones generales del 2011 por Compromiso Federal, segunda precandidata a diputada nacional en las primarias por la Democracia Cristiana 2019. Licenciada Mainardi, la dejo en el uso de la palabra y bienvenida. Un momento, licenciada, vamos a activar el audio. En este momento ya la podemos escuchar. Esto de que te corten, que tengas la posibilidad de cortarle la voz a una mujer, es terrible. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor poder estar comunicados con ustedes, poder tener esta posibilidad de compartir estos pequeños datos con todos ustedes, con la querida Guatemala. Por supuesto que hubiera sido ideal poder estar en ese colorido país, poder estar, haber podido estar en Semana Santa, o haber podido estar en un 1 de noviembre, con todos los festejos y con todas las luces. Pero bueno, igualmente me complace poder hacerlo por este medio, pudiendo compartir esta circunstancia y este tema que realmente tanto me preocupa y tanto uno querría cambiarlo. Y hacerlo desde el Instituto Nacional de Guatemala realmente para mí es todo un honor. Bueno, vamos a hablar de la trata de personas.
trata de personas. En esto de la trata de personas, me voy a permitir hablar en primera instancia del tema aborto. Trata de persona, de la relación, trata de persona y aborto. ¿Y por qué? Porque es algo que realmente pasa como muy desapercibido. Pasa desapercibido cuando a una persona llega a un hospital y dice, acompañando a una chica, y dice, en esta circunstancia, yo soy el apoderado de esta niña y resulta que está embarazada, fue abusada y, y entonces solicita bajo esas circunstancias el aborto, que en muchas partes de Latinoamérica el aborto por abuso está permitido. Y lamentablemente, justamente quien acompaña a hacer el aborto en esas circunstancias es el mismo proxeneta. Es algo que lamentablemente está prohibido en esos casos hacer la denuncia, pero habría que buscar la forma y la circunstancia, porque a esa niña le hacen el aborto y esa niña vuelve otra vez a ser abusada bajo distintas circunstancias. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, por más que hoy existen métodos anticonceptivos por pastillas, estos suelen fallar. Y por más que existen métodos anticonceptivos de barrera, hay algunos que exigen tener relaciones sin esas barreras, lo que vulgarmente se llama apelo. Hay hombres que exigen esas relaciones y entonces las niñas son sometidas a ese tipo de relaciones y lamentablemente quedan embarazadas. Es la nueva esclavitud en la que sufren las mujeres. La nueva esclavitud actual se llama trata de personas. Pasamos el próximo. Esta es el símbolo del pedir el aborto libre y gratuito a lo que nos referíamos actualmente. Pedimos la próxima. La próxima. La trata de personas en Argentina es el comercio ilegal de personas con propósito de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. ¿Y por qué digo específicamente en la Argentina? Porque es donde lo tengo trabajado, pero considero que así como hablo en la Argentina, esta situación se puede extender no solamente a Latinoamérica, sino inclusive a todo el mundo. La esclavitud reproductiva es algo que hoy va en aumento, sobre todo va en aumento en los países pobres, va en aumento, inclusive encontramos lo que fue en este momento de la guerra en Ucrania, en las clínicas reproductivas, la esclavitud reproductiva que se encontraron. Yo puedo hablar, ya les digo, puedo hablar de la Argentina, pero que es algo que lo podemos extender a todo el mundo. La explotación sexual, los trabajos forzados. Por ejemplo, acá en la Argentina se da mucho en sótanos en los que se encuentran
extranjeros que están sobre todo trabajando en la parte textil, la retirada de órganos y, bueno, y cualquier otra forma de esclavitud. El tráfico humano, la trata de personas derivadas de guerras, los movimientos políticos, el caso de estudio de Venezuela, Colombia, mercado negro, ciberestafa, tráfico humano, empleo ilegal. Esto es la temática que me habían pedido específicamente para tratar hoy, en la cual yo haré más hincapié en algunos de estos puntos más que en otros, dado que sobre el tráfico humano voy a marcar inclusive todo un mapa de cómo se da en el mundo este tráfico, el trata de personas derivada de la guerra. Tenemos actualmente marcado un cambio por las guerras actuales, pero sobre todo las de África, que son las más marcadas, son las que puedo hablar un poco más, y los movimientos políticos, sobre todo el avance de los gobiernos socialistas que marcan todo una expulsión de la gente de los países, como en el caso de Venezuela y Colombia, con toda la problemática de las persecuciones y las guerrillas. Bueno, la ciberestafa es algo que específicamente hay quienes lo trabajan específicamente porque es todo un tema de gran actualidad. Hoy, por ejemplo, lo hacen desde los teléfonos, es algo que inclusive han llegado a cubrir y a estafar bancos en forma íntegra. Bueno, el tráfico humano está totalmente relacionado con nuestra temática, y el empleo ilegal, que es una consecuencia también de la problemática del movimiento que hay entre los distintos países. Las redes de pedofilia, la pornografía infantil, el ciberacoso, el tráfico de personas, la trata de personas, el delivery de drogas, la oferta de abortos, la medicina ilegal. Todo esto es algo que genera conspicuos beneficios económicos que hacen que se movilicen justamente detrás de todos estos, detrás de todas estas actividades. No me gusta llamarlo trabajo, porque realmente lo que no humaniza no puede ser llamado, bajo ningún concepto puede ser llamado trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Pasamos la otra, por favor. Bien, la trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad. Viola los derechos humanos y es considerada una forma moderna de esclavitud. No podemos acostumbrarnos a términos vulgares o a términos sencillos que disculpan esta actividad. Es un delito internacional de lesa humanidad. Viola los derechos humanos y es considerado una forma moderna
de esclavitud. Pasamos a la próxima. Visibilizar justamente esta esclavitud. Aquí vemos, por ejemplo, este piecito pequeño en un zapatito, donde vemos la prostitución infantil, la esclavitud infantil de los chicos trabajando, el tráfico de personas, el tráfico de órganos. Es la esclavitud del siglo XXI. Esta también es la esclavitud del siglo XXI. Cada vez más argentinos son madres con óvulos donados. Y a la vez es un procedimiento que no está regulado por ninguna ley. Los dadores reciben 1.000 pesos. Menos de $20. El vientre en alquiler es también otro de los abusos. Aquí tenemos una polémica vivida en la Argentina que vendió sus óvulos para poder pagar la casa. ¿Habrá tenido conciencia que en esos óvulos lo que vendía eran hijos? C5N es un canal oficial de acá de la Argentina. Niñas prostituidas. Aquí tenemos una asociación que defiende el trabajo sexual como trabajo. Aberrante. Aberrante. Después de haber visto lo anterior, ver que esta asociación que defiende la problemática sexual, Fundación Huésped, el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, negar que el trabajo sexual es trabajo es negar derecho. Reconozcamos a las trabajadoras sexuales su derecho a la salud. En la próxima tenemos ese cartel de la Fundación Huésped. Es el mayor de los desprecios que le podemos hacer a una mujer. Porque sabemos perfectamente que ninguna mujer se prostituye por sí. Una mujer que se prostituye lo hace por desesperación o forzada. Y esa misma desesperación es también una fuerza que la lleva a tal. Nadie hace prostitución por placer, a no ser que tenga algún tipo de patología. Entonces, defender el trabajo sexual es totalmente aberrante. Acá vamos a marcar la diferencia entre tráfico y trata, tráfico de personas y trata de personas. El tráfico de personas es cuando se produce el desplazamiento de una persona de un lugar a otro
a través de medios legales o ilegales, con el consentimiento de la persona desplazada. La trata de personas supone la captación de personas mediante la coacción o el uso de la fuerza con propósitos de explotación. Entonces, por ejemplo, el tema de un africano que paga para venir, para pasar a Europa, es tráfico de personas. El ucraniano que paga para llegar a Polonia, que paga para, ese es tráfico. Pero también acá se dan circunstancias, sobre todo en zonas portuarias, de muchas invitaciones a chicas, y sobre todo se dan en el gremio de la cocina, del servicio, que le ofrecen embarcarse, y también de la música, embarcarse para hacer ese trabajo en los barcos. Embarcarse para hacer el trabajo de cocina, embarcarse para hacer el trabajo de camareras, embarcarse para hacer el trabajo de músicos, y resulta que luego en la embarcación tal trabajo no existe, sino es el trabajo de prostitución. Y es el trabajo de prostitución periódico, momentáneo, en ese barco, y cuando ya se da el desgaste de la persona, pasa a ser en el próximo puerto a lo que queda desplazado según las características que tenga la persona, a los distintos lugares de mayor o menor categoría. Mientras que la trata de personas supone la captación de la persona mediante coacción, el uso de la fuerza, y esto se da en gran medida en la salida de los colegios, en la salida de los boliches, en la salida de los lugares bailables, donde antes hablábamos que eran captadas las chicas. Hoy hablamos que esa captación es tanto de las chicas como de muchachos. Bueno, acá está el caso de esta pobre mujer que llegó a otro país, que cruzó el desierto, fue violada, embarcada 2 veces en patera, en Libia, y a traerla el cabecilla de la red desde Italia a un club de Alicante para prostituirla. La policía la libera, la víctima la trata de blanca, que fue obligada a abortar 5 veces en la provincia, salió de Nigeria, de la más absoluta miseria, en busca de un futuro mejor, cruzó el desierto, sufrió violaciones, vio morir a mujeres como ella por resistirse, se embarcó 2 veces en la patera, en fin. No es solamente pasar un mal momento, no es solamente sufrir una violación, no es solamente que pongan precio a tu cintura, sino que el sufrimiento es total. Y los abortos se van marcando en la vida de las mujeres señales que son imperecederas. Pasamos a la otra. Abraham Lincoln, ya en aquel entonces decía:
Si la esclavitud no es injusticia, entonces no hay nada injusto. Si la prostitución no es injusticia, no hay nada injusto. La trata de personas a nivel mundial está ubicado tercero en un siniestro ranking de delito, luego del tráfico de armas y el de droga. Pero a la vez, la trata de personas va simultáneo, juega muy en simultáneo con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas, porque se mezclan los delitos, tienen una interrelación. Bueno, esto no se lo voy a explicar a ustedes justamente, que son los especialistas en el tema, tienen una total interrelación, pero económicamente los beneficios económicos, la prostitución es el tercer beneficiado en el ranking de droga. El primero es el de armas, que juega bastante parejo en este momento con el de drogas, y el tercero es la prostitución, pero que juegan ahí un cabeza a cabeza muy, muy cercano. Nuevamente tenemos los piecitos. Y el dolor. Por eso es tan fácil hablar de prostitución y tan duro ver la prostitución y las consecuencias de la prostitución. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por trata. No hablamos de 1, 2, 3, 21 millones de personas esclavizadas por trata. Es un gran negocio. El negocio mueve 32.000 millones de dólares en todo el mundo. Bueno, no quiero entusiasmarlo a meterse en este drama. Por eso primero les presento el gran drama, el gran dolor que produce y si vale la pena todo este dinero negro ante este dolor humano que provoca la prostitución. Acabamos. Aquí tenemos el porcentaje cuando Fundación Huésped dice que es un trabajo. Se hizo un estudio en el mundo donde se considera que el 95% de quienes ejercen el meretricio lo hacen siendo forzadas. Es mentira que sea un trabajo. Podrá llegar a ser para ese 5% un trabajo. Y mientras tanto, el otro 95% sufre todos estos abusos. Definir los grupos criminales dedicados a la trata de personas en términos de redes delictivas supone entender que en torno a la actividad existen actores directamente responsables por la comisión y actores que de una u otra manera hacen posible el delito. En este sentido, la problemática de trata de personas no puede ser entendida ni analizada por fuerza de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial.
Por eso me gusta repetir. Sin el acuerdo de policías, justicia y políticos, no podría haber prostitución. Hay prostitución por la gran responsabilidad de muchos políticos, muchos jueces y muchos policías. Reitero, hay prostitución gracias a la connivencia de muchos jueces, muchos policías y muchos políticos. Nosotros, sin ir más lejos, tuvimos acá un juez de la Corte que cuando pasó por el Senado para ser juez de la Corte, le cuestionaron que tenía 5 departamentos que eran utilizados como lugar de encuentro de citas promiscuas. Y este señor se lavó el polvo de los zapatos diciendo que él no lo sabía, que su secretario, que a la vez era su novio, era quien se encargaba de alquilarlo y que él no sabía a quién le alquilaba los departamentos. Y sus departamentos eran alquilados para la prostitución. Juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo puedo decir porque fue público, porque se supo, porque en ese momento yo era asesora en el Honorable Senado de la Nación, cuando fueron muy pocos los senadores que se opusieron a que ese señor fuera senador. Y luego fue senador de la Suprema Corte de Justicia Internacional. Reitero, la problemática de la trata de personas no puede ser entendida ni analizada por fuerza de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial. Entonces, creo que o volvemos a los valores, volvemos al reconocimiento, volvemos a que está un poco en la ciudadanía, en las manos de la ciudadanía, en el electorado, el saber el quién es quién, además en el comprometerse en la política, en el comprometerse en lo policial, en el poder elegir en lo policial, en poder en lo policial hacer una verdadera racia para que queden los buenos. Porque efectivamente en esto se gana mucha plata, pero en esto también queda mucha sangre, queda mucho dolor, queda mucha desgracia. No nos podemos dar esta distracción con respecto a la trata de personas. La trata de personas tiene distintas etapas de captación. Veremos en esta primera parte las etapas de captación, luego me han dicho que hay un corte, y entonces en la segunda parte veremos cómo tratar de, porque yo siempre hablo de un cubo en el que se va desarmando, en estos cubos que se va desarmando, y en la segunda etapa trataremos de hablar a ver cómo armamos nuevamente este cubo. La etapa de captación que tiene para llevar
a las mujeres está a través del engaño laboral, del engaño amoroso, del engaño económico. Al aprovechar la vulnerabilidad de la víctima y o los medios de la violencia física, por ejemplo el secuestro, en algunas ocasiones personas del entorno familiar, amistoso o barrial de las víctimas ofician de entregadoras, porque en los lugares humildes, por 2 pesos, entregan a las pobres chicas. En lo laboral, como decía anteriormente, ofreciendo la posibilidad de un trabajo que los va a sacar de la pobreza, que le va a solucionar lo económico, y en lo amoroso, que al mejor estilo del tango, de los tangos, de los tangos porteños, vení que yo te cuido, vení que yo te llevo, pero necesito que mientras tanto me vayas haciendo este favor. Pasamos, Licenciada, ¿sí? usted nos indica en qué momento hace entonces la pausa. La espera. Cuando terminemos las etapas, ¿te parece bien? Excelente, sí. O cuando Perfecto. vos te parezca. No, yo creo que está bien así, cuando terminemos Bien. las etapas. Perfecto. Bien, la segunda etapa, la trata o transporte de la víctima a la localidad, ciudad e incluso a otro país, por sus propios medios o privada de su libertad, con el fin de alejarla de cualquier posibilidad de ser ayudada. Ese trabajo es posible gracias al descuido o a la complicidad de integrantes de la Fuerza de Seguridad y de Migraciones. Y en algunos casos también a la negligencia de las empresas de transporte público de pasajeros. Yo creo que al público que está dirigido esto es para volverlo a leer, ¿verdad? Por eso preferí marcarlo para volverlo a leer, para tenerlo presente. Las aerolíneas argentinas, por ejemplo, tengo entendido que hoy cuida bastante esto. No sé si las aerolíneas en general cuidan el tema de migraciones. De las embarcaciones no lo hacen, en las embarcaciones no lo hacen, en los aviones argentinos sí, pero volvamos a ver que la segunda etapa se da en traslado y transporte, primero locales y después a otros países, por sus propios medios o privada de su libertad. Normalmente es un señor que se hace pasar por el tío, el que acompaña a la chiquita, y ese traslado es posible gracias al descuido y la complicidad de integrantes de la Fuerza de Seguridad y de Migraciones, que hacen los ojos ciegos y el bolsillo ancho ante estas circunstancias. Y en algunos casos también a la negligencia de las empresas de transporte y de pasajero, negligencia o también bolsillos anchos. La tercera etapa es el ablande. La víctima, ya totalmente privada de su libertad y despojada de sus documentos, es sometida a violaciones sistemáticas y a otras formas de violencia para quebrar su voluntad. Otras veces es prostituida por su captor antes de ser entregada
o vendida a la red de trata. Normalmente lo hacen con la que llaman la preferida, ¿no? Este caso de la preferida se da una situación muy particular, que las preferidas luego suelen ser las que antiguamente se llamaban las madamas, porque como recibieron en algún momento un buen trato, pasan a ser luego las explotadoras de los próximos prostíbulos. Es una cuestión psiquiátrica, por supuesto. La cuarta etapa es la explotación sexual en un prostíbulo. La víctima, en especial, durante los primeros tiempos, está sometida al encierro, aunque parezca existir una aparente posibilidad de desplazamiento. La continua amenaza hacia ella y su familia, el desconocimiento del lugar donde se encuentra, la falta de documentos, la imposición de una falsa deuda con las o tratantes, entre otros mecanismos de dominación, la paralizan y le impiden poner en práctica recursos para salir de esa situación. Normalmente pueden estar 9 meses sin trabajar, que son los 9 meses que la embarazan del patrón, pero y es con ese hijo que después le hacen todo tipo de ablandamiento, y con lo que justamente las... A ver, discúlpame un minuto. Baldo, ¿me alcanzas la batería y el cable? Disculpen, pero esto ya es una cuestión técnica, que me estoy quedando sin batería. Bueno, pasamos a la etapa 5, que son los que esta sí, ya nos encontramos en una última etapa, sucesivos y periódicos traslados a prostíbulos de otras ciudades o provincias y a veces de otros países. Y estos traslados se van dando también según las características del estado de la persona. Si va estando en buenas condiciones, va a hoteles de primera categoría. Si va estando ya en situación más popérrima, suele ir a la ruta, a los prostíbulos de las rutas. Y ya vamos a ver, luego del corte, vamos a ir viendo cómo los traslados se dan de norte a sur, de este a oeste y de distintos países en los sucesivos y periódicos traslados. Bueno, yo creo que se merecen algo dulce después de todo esto. Gracias, licenciada. Si gusta, tomamos en este momento el receso. Serían 10 minutos. 10 minutos, perfecto, muy bien, en 10 minutos nos vemos. Continuamos en 10 minutos para todos. Gracias.
Bueno. 10 minutos. Hay que calentar la comida. Ah, no, está bien. Puedo traer, ¿eh? No. Puedes ir comiendo algo. Sí, habrá cosas que no importa que esté caliente. Para vos, no. Empezar a la sesión. Solo denme un momento. Solo vamos a ver si ya la licenciada está con nosotros. Aquí estoy, entre cables. Excelente, muchas gracias. Aquí estamos. Licenciada, solo la molesto si podemos hacer una breve, diciendo solo únicamente los nombres de las etapas, porque quedó duda ahí un poquito con la etapa número 4, si no estoy mal. Ah, perfecto. Gracias, licenciada. Muy amable. Volvemos por aquí. La etapa 4 era bueno, comenzamos con la etapa 1, que es la captación a través de engaño, laboral, económico, amoroso, el aprovechar la vulnerabilidad de la víctima y o medio de violencia física, por ejemplo, el secuestro. En algunos casos, ocasiones, personas del entorno familiar, amistoso o barrial de la víctima, que son las que ofician de entregadoras. La captación a través de engaño. La etapa 2, el traslado o transporte a otra localidad e incluso a otro país. Y aquí es donde vemos que es con el acuerdo de las fuerzas de seguridad y de migraciones y también con la negligencia de las empresas de transporte y de pasajeros. Y cuando ya está la víctima en el lugar, privada de la libertad, despojada de los documentos, sometida a violaciones sistemáticas y otras formas de violencia para quebrar su voluntad, es la etapa 3, que es la etapa que se llama del ablande. Ustedes disculparán la terminología, ¿no? Porque es un término vulgar, pero es el término que se utiliza dentro del ambiente. Sí. Y la etapa 4, la explotación sexual en el prostíbulo, donde es sometida a encierro, donde, aunque parezca existir una aparente posibilidad de desplazamiento, las continuas amenazas hacia la chica o hacia la familia y hacia el hijo que haya podido tener, el desconocimiento del lugar donde se encuentra, la falta de documentos y la imposición de una falsa deuda y de los tratantes, entre otros mecanismos de dominación, la paralizan y le impiden poner en práctica recursos para salir de esa situación. Porque normalmente si la mujer ha ido por una situación económica, lo primero que hacen, sí, efectivamente, es prestarle el dinero, pero ese dinero no lo termina de pagar nunca, ni siquiera con el esfuerzo de sus entregas, que yo no quiero llamarlo trabajo, de su dolor y de su sufrimiento. Y la etapa 5 son los distintos traslados,
de un prostíbulo a otro, de una ciudad a otra, o una provincia, e inclusive a otros países. Y entonces ya vamos a entrar al rescate. Porque han perdido su libertad, han sido reducidas corporal y psíquicamente, cumplir con la legislación y brindar asistencia psicológica. Y bueno, a ver, quedó comprendido lo anterior. Sí, justo era que había una duda entre cuál era la etapa 4, pero ahora ya nos volvió a quedar claro. Bien. Cumplir con la legislación y brindar asistencia psicológica, vivienda, capacitación y salida laboral a las víctimas. Son sumamente vulnerables a contraer enfermedades, en especial infectocontagiosas, en primer lugar las de transmisión sexual, como SIDA, no tienen acceso a los servicios de salud y se hallan además en riesgo extremo de ser sometidas a diversos abortos reiterados, afecciones ginecológicas. Necesitan tener un control de salud, han vivido en sótanos, por lo tanto la parte respiratoria no es la mejor, mal comidas, y a todo esto hoy lo que tenemos que sumarle es que en su mayoría han sido drogadas. Entonces, el tema también de sacarlas, de ir haciéndoles toda la parte de tratamiento con el tema de la droga también es importante. Con frecuencia se la fuerza al consumo de alcohol y de droga, lo que no solo le genera adicciones, sino también dependencia de quienes la explotan como un arma más para reducir sus posibilidades de huida. Esto lo tenemos dentro de la etapa 6 a continuación. Esto realmente es con suma frecuencia que se leen lo de la droga y el alcohol. Al ser rescatadas o al lograr salir de la red de trata o de la explotación sexual, deben enfrentar la discriminación, la estigmatización en su lugar de origen y en instancias judiciales, policiales, políticas y asistenciales que deberían velar por sus derechos. Tendrían que tener por lo menos el peso en su conciencia de la responsabilidad, no propia, pero sí tal vez de sus compañeros, parte de la responsabilidad de la falta de cuidado. Hoy en día hay asociaciones que se encargan de ese rescate, sobre todo desde la parte de la iglesia. La iglesia se está ocupando muchísimo de acompañarlas y sobre todo de darles el espacio ante esta dificultad que tienen de volverse a integrar en la sociedad de la que provienen. Le cuesta formar una pareja sin replicar el esquema de dominación que las tuvo como víctimas. El maltrato corporal le genera enfermedades crónicas que dificultan su embarazo
y o son causa de malformaciones congénitas o discapacidad de sus hijos o hijas. Por eso también es muy importante todo tipo de control que se le tenga que hacer, la parte de la salud, porque el deterioro, como ha sido todo un problema físico, psíquico, espiritual, hay que cubrir también lo que se ha dañado, físicamente, psíquicamente y espiritualmente. Y evitar esto que decíamos al principio, que repliquen sus vidas capitaneando a otras mujeres. Pasamos. La trata es una violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Por lo tanto, es preciso visibilizar este delito y remarcar el impacto devastador que tiene sobre las víctimas, al hacer explícito que se ha ejercido sobre ellas violencia física y psicológica. Y yo agrego y espiritual. Física y psicológica. Si la espiritual la embarcamos dentro de la psicológica, me quedo con física y psicológica. Es una violación de los derechos humanos. En el 2020, donde tanto hablamos de los derechos humanos, que siga existiendo la trata de personas realmente es algo que va en forma directa contra la dignidad de las personas. Dignidad, recordemos que viene dignitate, que viene, la palabra viene dignitate, de origen noble. ¿Qué tipo de nobleza podemos encontrar en la explotación que hay sobre un ser humano? Bueno, yo no sé si estos números son para la Argentina. El 145 creo que es internacional, es el número para denunciar la trata, y el 115 creo que es nacional, pero esto, bueno, les pido que no tengo posibilidad de chequearlo en este momento, dada la premura de la organización de la charla, pero el 145 creo que es el número internacional. Bueno, aquí casi como denuncia, ¿no? Que si Fundación Huésped es encargada de la educación sexual de nuestros hijos, en el caso de la Argentina, Fundación Huésped es la encargada de educación sexual, porque la Nación informó, Nación informó convenio con Fundación Huésped sobre educación sexual integral. Y si considera que el trabajo sexual es trabajo, no comprendo, entiendo cuál es la forma que va a enseñar la educación sexual justamente a nuestros jóvenes. No sé si Fundación Huésped o una fundación similar que ha trabajado muy bien sobre el SIDA, por supuesto, pero como quienes quieren meter la nariz en todos lados, la meten también sobre esto. No sé si en el país de ustedes también hay algo similar. Pues bueno, para decir, estemos atentos. Acá, en este mapa, es para mostrar el traslado que hacen de las chicas, de las pobres criaturas, desde Buenos Aires, cómo las llevan al norte, y luego del norte, no, la anterior, por favor.
la anterior, porque primero vemos en la Argentina cuál es el traslado, cómo vienen desde Buenos Aires, van primero al sur, porque las rutas se llaman rutas petroleras, porque como son zonas de hombres, que normalmente en su gran mayoría no están con familias, entonces requieren las atenciones de las prostitutas. Y Chubut es un centro justamente de prostitución, lo mismo que Neuquén y que San Luis y que Salta y que Jujuy. Y entonces estos son los distintos pasos que hacen del norte al sur y que de ahí van a Chile, y que salen a Uruguay y a Brasil. Entonces, las chicas de Entre Ríos, las pobres criaturas de Entre Ríos, que vienen para Buenos Aires, luego van para el sur, luego van para el norte, para el este, y así son las rutas en que las van trasladando para no ubicarlas. Y estas son las rutas del tráfico. Ahora sí, ya pasamos a las rutas internacionales. En el entrecruce vemos que América es un gran generador, y lo mismo que África, dentro de los que proporcionan este tipo de delincuencia. Bueno, yo querría aclarar que la palabra prostíbulo tiene varios sinónimos. Por lo menos acá en la Argentina: burdel, lupanar, lenocinio, casa de lenocinio, mancebía, quilombo. Muchas cayeron en desuso, muchas se utilizan inclusive para hablar de desorden, de problemas. Lo que se solicita, repetir una palabra y no correr el riesgo de que no se comprenda de qué se está hablando, y de hablar de lugares prohibidos por la ley, para no tomar como una cuestión cariñosa o una cuestión sin importancia. Dar una patina de respetabilidad, o que vale la pena reiterarlo, lugares prohibidos por la ley. Por lo tanto, sugerimos no utilizar los términos casa de cita, casa de tolerancia, casa de ablande, casa pública, casa de camas, casa privado. Tampoco son sinónimos otras expresiones que ponen el acento en la culpabilidad de las mujeres en situación de prostitución, como casa de putas, puterío o ramería. ¿Pasamos? A ver, no sé por qué. A ver, discúlpame un minutito. Ok, perfecto, sí la escuchamos. Discúlpame un minutito. Baldo, dame la otra carga.
Bueno, ahora la tecnología ha sido posiblemente solucionada. Electrónico hospitalario. Ustedes comprenderán, pero es un electrónico hospitalario el que estoy tratando de solucionar. Bueno, los eufemismos encubren delito, ¿eh? Hablar de otra forma encubren un delito. En el contexto de trata y la explotación sexual, hablar de una whiskería, un cabaret, una casa de masajes, un pub, un sauna, un club de alterne, está mal, está mal. Son lisa y llanamente prostíbulos y así deben ser llamados. Son prostíbulos, son lugares donde a las pobres mujeres las prostituyen, las aplastan. Pasamos. Esto es lo que hace con las mujeres. Con el mismo criterio, una alternadora y una copera no son más que mujeres en situación de prostitución. Y una agencia de acompañamiento es en realidad una empresa de explotación sexual que envía mujeres a domicilio. Bueno, y hoy, digamos mujeres y hombres, ¿no? Una mujer prostituida o en situación de prostitución no es una trabajadora de sexo, ni una trabajadora sexual, ni una prestadora de servicios sexuales. Menos lo es una esclava sexual o víctima de trata con fines de prostitución o con fines de explotación sexual. Ninguna de ellas trabaja de prostituta, ni ejerce la prostitución. La prostitución no es el oficio más viejo del mundo. No es un oficio, no se estudia, no se practica, no es aprendiz de prostituta. Nadie se recibe de prostituta. El sexo pago no es un favor sexual, ni un servicio sexual a un usuario. No existe el turismo sexual, sino el turismo de prostitución. No existe la prostitución infantil, sino la explotación comercial sexual infantil. Y también llamada con sus iniciales ECSI. Y los niños y las niñas prostituidas. Se trata de abrir los ojos y no desviar la mirada. Es incorrecto hablar de prostíbulo legal o clandestino. En la Argentina, todos los prostíbulos son ilegales. Espero que en Guatemala también. En el ámbito internacional de los derechos humanos, el primer esfuerzo serio es el del 2 de diciembre del año 1949, según la resolución 217 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptó el convenio para la resolución de trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Instrumento pionero, ratificado por la Argentina en noviembre de 1957, porque le resta cualquier eficacia al consentimiento y es de gran valor referencial, porque al tratarse del primer cuerpo escrito en la materia, impone una pauta clara a seguir con absoluta independencia del consentimiento prestado. Yo sé que lo que sigue es medio confuso.
En nuestro país hemos sido precursores mundiales en materia de lucha contra la explotación. Fue la ley Palacios, la número 9143, del 23 de septiembre de 1913, en la Conferencia Mundial de Coalición contra el Tráfico de Personas celebrada en Bangladesh en el año 1999, se adoptará tal fecha como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. 23 de septiembre. Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual en conmemoración de la aprobación de la ley Palacios. Un socialista argentino de unos bigotes imponentes. Y aquí viene lo confuso. Con el Convenio Internacional del 49 en vigor, Argentina se propuso legislar estrictamente sobre la trata de mujeres y menores por medio de la ley de facto 17.567 del año 68, la cual luego fue derogada, reincorporada y finalmente reubicada en el artículo 127 del Código Penal. En abril de 1999, la ley modificó aquel artículo, reservándolo para la trata de menores de edad, e incorporó el artículo 127 para la trata de mayores de edad, ampliando en ambos la calidad de sujeto pasivo a cualquier persona. En el primero, la prestación del consentimiento por parte del menor no era relevante para evitar consecuencias penales. Sí, en cambio, en el segundo, donde la tipicidad exigida, acción, más medio comisivo, más finalidad de prostitución, por la cual, si el mayor consentía válidamente el acto, la conducta no era típica. Así dice el artículo: el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 6 años. Te cuento que acá en la Argentina de 3 a 6 años lo pagás pintando un colegio. En el ámbito internacional, contemplando que el instrumento del 49 no tuvo la aplicación deseada y preocupados ante la evolución de la trata de personas hacia otra forma de explotación que no hacían exclusivamente a la pura esfera sexual, al año siguiente de nuestra ley 25087, la ONU retomó el tratamiento del tema y se propuso legislar nuevamente, pero ahora sí quiere, con un criterio más laxo o flexible, en cuanto al consentimiento se refiere. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional de fecha 15 de noviembre del 2000, y a través de su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del 25 de diciembre del mismo año, Protocolo de Palermo. Ambos instrumentos ratificados por nuestro país, por la Argentina, el 19 de noviembre del 2002. Y se definió en su artículo 3 la trata de personas. Para los fines del presente protocolo, por trata de persona, se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado o del presente artículo. Por niño se entiende toda persona menor de 18 años. Y luego tenemos los cuadros de las víctimas rescatadas por edad. Lamento tener que dar una información del 2017, 2018 y 2017, la próxima, porque es lo más actualizado que tenemos la próxima. Con respecto a... Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los porcentajes de explotación sexual, explotación laboral, personas desaparecidas, publicidad de oferta sexual, oferta laboral engañosa, traslado de personas, posible captación, secuestro y venta de niños. Información de Presidencia del 2017. Es el registro más actualizado que tenemos. Aerolíneas Argentinas ha hecho una gran campaña, lo mismo que el municipio de San Isidro, que es un municipio de acá de la provincia de Buenos Aires, y EPAM, que es el equipo de prevención contra el abuso y maltrato infantil, al cual tengo el orgullo de pertenecer. Lo mismo el gobierno de Mendoza, que hizo la campaña Yo le digo no a la trata. La trata de personas es un delito que tiene como principales víctimas a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en la reducción de la persona en la esclavitud con fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos. En Argentina la trata de personas es un delito federal. Si sabes o viste algo, denúncialo, llama gratis al 145, las 24 horas, los 365 días del año. Mendoza hizo también una campaña muy, muy importante. Bueno, Mendoza es una provincia del centro del país que la verdad que es un foco también bastante importante de trata, por lo que hace límite con Chile
y es de donde justamente salen para Chile. Víctor Hugo decía, decimos que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero esto no es cierto. La esclavitud todavía existe, pero ahora se aplica solo a las mujeres y su nombre es la prostitución. Ya lo decía nuestro querido amigo Víctor Hugo. Reitero el 145, espero que ustedes también lo tengan y si no, que a la brevedad lo puedan tener. La fatalidad no pesa sobre el hombre cada vez que hace algo, pero pesa sobre él a menos que no haga algo. Chesterton. Bueno, amigos, muchas gracias. Espero haber sido de alguna utilidad y haber aportado algo a la gran sabiduría que ustedes ya tienen, sobre todo a la gran experiencia que tiene este grupo maravilloso que hoy me ha escuchado, y espero que la próxima sea presencial y que sea en Semana Santa o que pueda haber la quema del toro o la danza de los moros o el Festival de Santiago. O se viene a ver los barriletes en noviembre, aquí la Los esperamos con los barriletes brazos en abiertos. noviembre o la posada en Navidad. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros sus conocimientos. A continuación vamos a dar un tiempo destinado para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, las personas que deseen dirigir las preguntas a nuestra licenciada, por favor, lo pueden hacer por medio del chat o levantando la mano y activando sus micrófonos. Y les rogamos si pueden encender sus cámaras. Gracias. Ligda, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Para la doctora, buenos días también. Yo ahorita que le estaba escuchando, estaba pensando si todas esas personas que pasan las diferentes etapas del tráfico de personas, en algún momento dado, cuando se encuentran ya en la etapa de hablande y de explotación sexual, estas personas llegan a conformarse o como que llegaron a vencer su espíritu de no estar en ese lugar y conformarse a que ya no pueden hacer otra cosa más y ahí se quedan, o sea, como que vencieran su espíritu de lucha, de no estar en una situación o en un trabajo o haciendo lo que ellas no quieren, doctora. Mira, lo que a mí me ha tocado ver son situaciones de lo más variadas, de lo más variadas. Me ha tocado encontrarme con chicas que se desgarran y que realmente logran salir. Me ha tocado ver chicas que se conforman, me ha tocado chicas que se abrazan y que lloran abrazadas a quienes las están prostituyendo. Depende, bueno, depende del corazón humano y depende de las distintas circunstancias que cada una ha vivido y depende también de lo que la mente les permite soportar. Y también hoy en día en lo que influye muchísimo es el tema de la droga. Entonces, has visto que el tema de la droga afecta en situaciones muy diversas. Llegan a matar, un drogado llega a matar a sus propios padres. Entonces, las reacciones son totalmente diversas. Muy bien, gracias doctora, muy amable. Muchas gracias. Ignacio, lo escuchamos. Disculpe, se nos oye, se le escucha muy bajo. ¿Podríamos volver a repetir la pregunta?
Ahora sí. Disculpe, licenciada, ¿se tiene conocimiento de algún país que sea el más afectado con el tráfico de personas? Bueno, en este momento las zonas de guerra. En este momento las zonas de guerra y países africanos y de Latinoamérica tenemos también tráfico de personas, por ejemplo, en circunstancias, los venezolanos están sufriendo bastante. ¿Mm? Gracias. Tenemos una pregunta, doctora. ¿Existe alguna estadística de casos del síndrome de Estocolmo en la trata de personas? Que yo conozca, no. No lo sé. No lo sé. Ok, muchas No lo gracias. sé. Tenemos otra pregunta y dice, no tengo, permítame, en Guatemala se está dando un fenómeno muy especial en la prostitución. Cuando pasamos por las diferentes calles nos damos cuenta que hay un montón de hoteles, pero en realidad son centros de prostitución. Y muy acertada la doctora, son centros de drogadicción también. ¿Tienen algo similar ustedes? Totalmente. Totalmente. Inclusive en la misma ciudad, en las rutas tienen la desfachatez hasta de marcarlo con una lucecita colorada, y duele en el alma porque detrás de esa luz colorada hay mujeres sufriendo, hay mujeres sufriendo. Con respecto a lo anterior, de las estadísticas del trauma de Estocolmo, no conozco estadística, pero sí conozco afectados como tal. No conozco estadística, pero sí afectados como tal. Gracias. Angie, la escuchamos. Sí, buenos días. Solo una consulta. ¿Habrá alguna estrategia o algún programa que se pueda aplicar de manera preventiva o para prevenir a mujeres, niños de este tipo de prostitución, ¿verdad? Para prevenir que caigan en este tipo de red. Educación, 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 educación. Pero, por ejemplo, la educación, acá, la educación sexual que se está dando en las escuelas, acá tiene una sigla, ESI, Educación Sexual Integral. Y la educación sexual integral que se está dando en las escuelas no es educación, es solamente sexual y no es integral. Porque si la educación sexual no la basas en valores, no la basas en la fortaleza, no la basas en la riqueza del yo, la vacías de contenido, la vacías de contenido. Entonces, con educación, con valores, que muchas veces se dan en la familia, pero otras veces en la familia no están. Entonces, en la escuela está la gran obligación de darlo. Y lamentablemente, quienes marcan las ideologías, justamente una de las cosas que atacan es la docencia. Entonces, atacan la docencia, atacan los profesorados con este tipo de... porque lógicamente son económicamente manejan muchísimo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con el trabajo de círculos concéntricos, como cuando tirás una piedra en el agua y entonces esa piedra va uniendo a la otra. Esta charla que estamos dando la están escuchando 60. Si estos 60 hablarán con otros 60 e inclusive 60 distinguidas personas que están en la temática y que están imbuidas en el tema y que se comprometen a valores.
valores, educación, saber que existe, denunciarlo, no tener miedo, porque lo sumo que te pueden hacer, te pueden matar, bueno, listo, ya está. Sí, viste, ya está. Pero no tener miedo, porque detrás también está una familia, detrás hay muchas cosas más que defender que las cosas para perder. Entonces, luchar, hablar y hablar honestamente. Si uno lo que está diciendo es real, es palpable. Uno decir que la justicia, que esto no podría darse sin que la política, la justicia y la policía no estuvieran en connivencia, que no se podría trasladar personas si Migraciones no estuviera de acuerdo. Pues bueno, no estoy diciendo ningún disparate, porque una persona no puede pasar por otro lado si un migrante no ve que un mayor va con una niñita que no tiene documento, o que tiene documento pero no tiene parentesco con la persona que la traslada. Entonces, hablar, llevar el tema, profundizar sobre el tema, conocer las estadísticas del país, saber, mirá, nosotros acá hicimos las campañas, pegan los papelitos de las prostitutas, pegan papelitos en las calles. Entonces hacemos la campaña de limpieza, salen las chicas a arrancar los papelitos, pero a la vez a denunciar, porque ponen el número de teléfono. Entonces a denunciar ese número de teléfono que han escrito como tema de contacto para prostíbulo, a denunciarlo, si están dando el contacto. Después, hay una ley, no sé si no la llegan a tener, se lo aconsejo como para proyecto, que no haya hoteles alojamiento a 2 cuadras a la redonda de los establecimientos educativos. Entonces, cuando habilitan que no son hoteles de alojamiento, sino que es una casita, un departamento y le ponen una lucecita colorada afuera, pues denunciar que está esa lucecita colorada y a menos de 2 cuadras hay un establecimiento educativo. ¿Por qué? Porque lo raptan al chico, y lo primero que hacen es meterlo ahí adentro. Y una vez que lo metieron ahí adentro y una vez que abusaron del chico, ya el chico avergonzado no quiere volver a la casa y entonces ya lo llevaron y bueno, listo, el chico desapareció. Doctora, tenemos Sí. otra pregunta también. Dice, en las caravanas de migrantes que pasan por Guatemala, ¿habrá alguna estadística de migrantes que son coordinadas por el crimen organizado, en especial la trata de blancas para prostitución? En este caso, no únicamente en Guatemala, ¿verdad? Sino en su experiencia, cómo se maneja este tema de la migración, ¿verdad? Y también para poder hacer la trata de blancas. No, en eso te podría, no te sé decir. No te sé decir, te puedo hablar en general de lo que sucede, pero específicamente de lo que sucede en Guatemala no te lo sé decir porque tendré de oídas algunas cosas, pero tampoco las tengo corroboradas. Perfecto. Tenemos otra pregunta, licenciada. En Argentina, aparte de la trata de personas en la modalidad de explotación sexual, ¿cuál es la otra modalidad que más afecta al país? ¿Al país? En el tema de trata. Sí, la explotación laboral, el traslado de personas, como te comentaba, sobre todo en la problemática petrolera, que en las zonas petroleras normalmente van a trabajar hombres sin los grupos familiares, y entonces ahí la prostitución y las zonas petroleras están normalmente en zonas de frontera con Chile, y entonces ahí se da el traslado, inclusive de traer de Chile, pero que son del resto de Latinoamérica, que vienen del resto de Latinoamérica,
pero que entran por Chile a la Argentina. Entonces, tenemos, por ejemplo, las calles, hay calles en Buenos Aires que se las conocen por nombres de países de Latinoamérica y que no llevan el nombre de países de Latinoamérica, sino que hay mujeres de explotación de distintos países de Latinoamérica. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando prostituyen a las adolescentes desde su propio hogar? O, por ejemplo, por una madre o familiares cercanos. Es tristísimo, es muy difícil. Hay equipos de prevención. Nosotros desde PAM lo trabajamos mucho. Te cuento la experiencia. Lo trabajamos en la siguiente forma. Vamos primero y llevamos en zonas de asentamientos, por ejemplo, primero hacemos la campaña se llama contra la indiferencia, contra la indiferencia. Entonces primero llevamos comida, llevamos arroz, sopa, y damos una charlita y hablamos. Y entonces ahí, cuando damos esa charlita y hablamos, está siempre la que se acerca y dice, porque vos sabés que entonces hay un hermano, hay un primo, hay una amiga, que el marido le pega y abusa de la hija. Bueno, entonces te pones a charlar con esa persona y resulta que es a ella la que le pegan y a la hija de la que abusan. Bueno, entonces, vamos con la abogada, tenemos primero uno que escucha toda la conversación, todo el tema, y la abogada que toma la causa, y lo primero que hay que hacer es separarla, es separar ese abuso para poder hacer un verdadero control de la situación. Y, por supuesto, tratar en lo posible de que vaya presa, pero que tenga algún tipo de tratamiento esa persona. En el segundo paso que hacemos, llevamos calefactores. Entonces, en la época de invierno, que llevamos el calefactor, y otra vez la charlita, y ahí, como hubo un acercamiento, entonces aparecen otros problemas, pero nosotros los enfocamos en la problemática de los abusos sexuales. Y en la otra llevamos las frazadas, y en la otra, donde hemos detectado, por ejemplo, viviendas que, que duermen todos juntos, entonces llevamos para tapiar, Entonces llevamos Durlock para separar la habitación de los grandes con los chicos y de los chicos de las nenas de los hermanos, que a la vez son hermanos, hijos del padre, de la madre, del otro, son hermanos, hermanastros, entenados, una cosa así, las mezclas familiares que hay en este momento. Entonces llevamos los Durlock para hacer la separación y seguir relevando los casos de los abusos. Porque también los abusos se dan mucho de los abuelos, entre los abuelos por el alcohol, de los padres por la droga, entre hermanos por la droga. Y sí, tratamos. Gracias. Antes de pasar nuevamente contigo, Angie, solo voy a leer esta, pues no sé si es pregunta o solamente lo están comentando. Dice, hay víctimas de prostitución que no permitan ser rehabilitadas o rescatadas, que no quieran salir de este estilo de vida. Es la consulta. Sí. Bueno. Sí. Sí, son justamente las que sufren el síndrome de Estocolmo. Perfecto. Sí. Angie, la escuchamos. Y hay muchas también con miedo. Hay muchas también con miedo. Solo una consulta, ¿es considerado trata de personas el que en algunos países la costumbre sea de que los padres prometan a personas, a sus hijos, ¿verdad? O a sus hijas, a personas mayores? Es decir, que la chica es menor de edad
y la prometen o la venden como costumbre, ¿verdad? Del lugar a una persona mayor de 30 y tantos años, o sea, la casan con esa persona. ¿Eso también es considerado trata? Yo lo considero costumbre. Podrá ser horroroso lo que te estoy diciendo, pero no hay no hay una mala intención. Sí podríamos llegar a hablarlo, a llevarlo. ¿Por qué? Porque si lo considero trata, tiene que ir preso. Y si lo hace con intencional, lo hace desde un sentimiento que comprende que tiene que ser así, es difícil, ¿eh? A ver, es un concepto que está en el medio, ¿eh? Está en el medio. En italiano te diría que es un punto cornuto, ¿eh? Cornuto te dice porque está en el medio de los dos cuernos. Si te mirás para un lado te agarra un cuerno el toro y si mirás para el otro te agarra el otro cuerno. Pero dentro de este cornuto no puede ir preso esa persona. Tal vez habrá que cambiarlo como llevaron desde el conocimiento y desde la fe, cuando llegaron a América los españoles, había sacrificios humanos y los sacrificios humanos no lo hacían porque fueran malas personas, lo hacían porque estaban convencidos que de esa forma hacían una entrega a un Dios más importante. Y entonces mostraron que no, que al humano no había que sacrificarlo. En la misma forma que, bueno, culturalmente, viste, el maltrato a los animales y el maltrato a las personas, lo cultural es algo que lleva tiempo. Entonces, lo cultural lleva tiempo. Gracias, licenciado. Vamos a leer acá, tenemos al alumno José Luis, que indica, yo considero que es trata porque están privando la voluntad de la menor, es decir, la están tomando como un objeto. Sí. Sin embargo, creo que lo que usted bien mencionaba, ¿verdad, licenciada? Esto va a un aspecto cultural y que como país deberíamos de tratarlo a través de la educación para ir cambiando la cultura, porque es algo que está muy arraigado en nuestra cultura y al hacer el análisis, pues se está privando a la persona, pero... Ya, es una discusión buenísima. El huevo o la gallina. Pero vos fíjate que si a un chico que no quiere ir a la escuela, le tenés que decir que tiene que ir a la escuela. Va contra pero le está yendo contra su voluntad a la escuela. Bueno, pero está yendo contra su voluntad y el padre piensa, pero lo mando a la escuela porque es bueno. Lo que pasa es que ese padre que estuvo educado bajo esa disciplina, bajo esos principios, piensa que va a ser bueno, que se case con ese hombre, que le va a dar una buena vida económica, que le va a solucionar. Por eso te digo, que es un problema cornuto. Para un lado te agarra un cuerno y para el otro lado te agarra el otro cuerno. Es muy difícil tomar una postura. Culturalmente habrá que irlo trabajando y habrá que ir viendo ellos cuán felices somos nosotros para ir cambiando. Ok. Tenemos acá otra opinión, ¿verdad? El tema de las redes sociales las disfrazan como medios, por medio de mensajes escort, pero son lugares de prostitución.
¿Qué opinas sobre el tema de que las redes sociales también están funcionando para prostitución? Totalmente, totalmente. Totalmente, el intercambio de pareja, dar como muy natural los intercambios de pareja, Y que también dar son como... medios de captación, ¿verdad? Son medios de captación, ¿sí? Muy bien. Y Sí. tenemos la última... La problemática, sobre todo, es que las redes son utilizadas por jóvenes que todavía no tienen conformada la voluntad, que tienen sueños que no están formados y que pueden llegar a ser atraídos falsamente. Así es. El último comentario que tenemos es, en los últimos años se ha visto la migración de mujeres provenientes de países de Sudamérica para prostituirse en la modalidad de prepago, aparentemente por voluntad propia. En la modalidad de... Prepago, para nosotros ese término es para personas que se prostituyen de manera, por medio de un pago, ¿verdad? Les hacen pero acá lo hacen por voluntad, aparentemente por voluntad propia. No sé. Yo te aseguro que no. Yo te aseguro que detrás de eso hay una asociación. No existe existe, como te había dicho en ese estudio que se hizo, un 5%, pero que ese 5% se haya unido en un PP, no lo creo. Estimo, y casi te podría poner la firma, que detrás de eso hay una organización. Bueno. Y sobre todo, vos fijate, me llama la atención que ya tenga un nombre, que tenga una identificación. Mira, no me extrañaría que en cualquier momento surja una competencia, ¿viste? Como con los taxis, que surja una competencia y que entonces comience a haber problemas y discusiones entre ellos. Sí, quizás es un tema que tendríamos que darle mayor seguimiento, ¿verdad? Como país. Totalmente. Una problemática que realmente se da pues en Latinoamérica, no sé cómo estará trabajando en Sudamérica, pero sí es algo que tenemos acá en Guatemala y es una modalidad que habría que investigar. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciada. Y que puede darse en un inicio, en una jovencita, que te digo, desesperada por la parte económica, que ingrese, pero una vez que ingresó, es captada. Inclusive en el caso de los hoteles, por ejemplo, sabemos de chicas que van y se ofrecen para inscribirse en el hotel. Y en el hotel están las carpetas, en los hoteles de lujo, de primera categoría, están las carpetas con las fotos de las chicas. Esas chicas, una vez que se anotaron, están registradas detrás de un proxeneta. Hay un proxeneta detrás que las maneja. Sí, algo parecido es la forma de la modalidad prepago en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo. Gracias a todos por sus preguntas. Siempre esta parte nos ayuda a resolver un poquito de lo visto. Seguidamente daré lectura al presente diploma de reconocimiento por el apoyo invaluable brindado a nuestra institución, el cual dice así. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma a licenciada María de los Ángeles Mainiardi de Colón en el agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia Tráfico Humano, como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala. Guatemala, 13 de octubre del 2022. Firma Coronel y Magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, director del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad,
y el magíster José Wilfredo Marroquín Jiménez, director académico del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Es un Y gusto gracias por para la mí. confianza de haberlo escrito antes de la conferencia. Muchísimas gracias, de verdad, fue bastante enriquecedor. Los alumnos en el chat ahí han estado colocando que fue un excelente tema, muchas gracias, y de verdad le agradecemos su tiempo. A los alumnos, como ya saben, se quedan conmigo ahora para la parte de salas virtuales. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Un gusto, licenciada. Gracias, licenciada. Dios la bendiga. Gracias.